Este tema, hermano, que vamos a ver, lo he titulado ¿Cómo es ser salvo por gracia? Ya que hay quien cree que no hay que hacer nada. Cuando digo nada, pues ellos creen que solamente levantar su mano, hacer una oración y ya en ese momento eres salvo, porque la Biblia dice que si creyeres en tu corazón serás salvo. ¿Cómo es en realidad, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo es ser salvo por gracia? Es lo que vamos a estar considerando en esta hora. Y vamos a ver que la gracia está conectada con la fe y está conectada con la palabra. Son tres elementos clave que se entrelazan para la salvación. Y vamos a ver, hermanos, ahí en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2. De ahí vamos a partir de esta escritura del versículo 8 al el versículo 8 y 9. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Primeramente, hermano, ¿qué es gracia? Gracia es un don inmerecido que Dios nos da la salvación por gracia como algo también imposible de alcanzar por nosotros, y que Dios nos da la salvación por gracia. Hay, hermanos, otras religiones que hablan de grandes esfuerzos, de grandes sacrificios, de grandes estudios para poder alcanzar la salvación. Y supuestamente llegan a alcanzar esa salvación a través de grandes sacrificios, penitencias, esfuerzos. Pero la Biblia dice que la salvación es por gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Les he platicado una anécdota a manera de reflexión de un misionero que en Medio Oriente fue a predicar el Evangelio, y había una persona de cierta religión, de la religión del Islam, que él había recibido a este misionero, había oído la palabra, pero no había entendido cómo era la salvación. Y él dijo, ya estando en edad avanzada y como un gran sacrificio que iba a hacer de ir a la peregrinación de la Meca, le dijo al misionero, yo voy a esta peregrinación, es posible que ya no regrese con vida, pues ahí me estaré elevando al cielo, y a través de esa gran peregrinación que hacen, a veces descalzos, de rodillas, con un gran sacrificio. Pero le dijo al misionero, te voy a dejar algo muy especial. Y va sacando entre sus enseres, entre sus cosas, una perla grande, una perla de gran valor, y le dijo al misionero, esta quiero que te la quedes tú. Y el misionero, pues un tanto sorprendido, aquel cristiano, aquel evangelista también
llamado así en la Biblia, dijo, es que esto es algo de gran precio. Yo no puedo quedarme con algo así sin darte nada, sin pagarte nada. Quizás te pudiera pagar algún precio o parte de mis ahorros que tengo, pero aún así no creo que llegue a pagarte lo que esta perla cuesta. Y aquel hombre le dijo, pues es que yo no intento vendértela, yo sé que tú no la puedes comprar y para mí tiene un valor muy especial que no se puede comprar. Esta perla, como él y sus hijos, eran buzos de esos que bucean, que van a lugares profundos del mar para buscar perlas, a eso se dedicaban. Y dijo, esta perla la sacó mi hijo, pero le costó la vida. Fue tanta la respiración que soportó, que aguantó, y aparte pues la presión del agua, ya que bajan a gran profundidad. Y cuando él salió, ¿verdad?, con esta hermosa perla, pues él murió. Por eso es que no tiene precio. Por eso es que no pretendo vendértela. Bueno, el hermano, el cristiano, pensó en ese momento. Es precisamente lo que te he explicado durante varios años, que la salvación es tan grande, es tan preciada, es de un valor tan inmenso que tú no la puedes comprar ni con caminatas, ni con peregrinaciones, ni con sacrificios, ni con tus obras. Y como tú ni nadie puede comprar esta salvación, es por eso que Dios la da por gracia, como un don no merecido. Así es la salvación. Dios te la da, Dios nos la da por gracia. Algo que nosotros no podemos comprar, Dios nos la da por gracia, como un regalo, como un don. De hecho, pues el texto ahí dice, ¿verdad? Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, dijimos en un principio, hermano, que cómo opera esta salvación por gracia. ¿Alguien cree que al estar al lado de aquel moribundo, de aquella persona que está a punto de morir, y hacer una oración con él y decirle, ¿aceptas a Cristo como tu Salvador? ¿Crees en Él? Que ya en ese momento es salva la persona. Y bueno, la gente, yo he escuchado casos, ¿verdad?, de que dicen, es que ya no podía hablar a mi padre, ya no podía hablar a mi madre, pero con los ojos me dijo que sí aceptaba, que sí creía, y yo creo que en ese momento fue salvo. ¿Será así la salvación, hermanos? Dijimos en un principio que la gracia está conectada a la fe y la fe está conectada a la palabra. Y es lo que vamos a ver. En este texto, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. Y luego la versión 60, de manera más específica, dice, por medio de la fe. ¿Se fija cómo conecta la fe con la gracia? O sea que si no hay fe, no hay gracia, porque la gracia viene por medio de la fe. Repito, si no hay fe, no hay gracia. Y luego dijimos que la fe a la vez se conecta con la palabra, porque si no hay palabra, no hay fe.
¿Y en base a qué lo digo, hermanos? Bueno, me voy a adelantar a leer un texto ahí en Romanos 10:17, un texto muy conocido que nos dice por medio de qué viene la fe. Estamos hablando de la fe que habla la Biblia, no una fe muerta como muchos se dicen creer y como muchos se dicen tener y dicen yo creo en Dios. Sin embargo, recuerde que Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Como diciendo, ¿qué diferencia hay? Tú dices que crees en Dios, pues también los demonios creen. ¿Y por eso se van a salvar los demonios? No. Entonces hablamos de la fe genuina en el Señor, que viene, según Romanos 10:17, dice, luego la fe es por el oír. ¿Y el oír qué, hermano? ¿O por qué? Por la palabra de Dios. Entonces vemos que se conecta la gracia por medio de la fe y la fe viene por la palabra. Estas tres cosas están estrechamente conectadas para que podamos alcanzar la salvación por gracia. Repito, la gracia viene por la fe y la fe viene por la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando hablamos de que la fe viene por la palabra, no hablamos de que hay que escuchar la palabra con fe, no se trata meramente de eso, sino que literalmente la fe viene por el oír la palabra. Y es que Gálatas capítulo 5, versículo 22, mire lo que dice. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿lo tenemos? Mas el fruto del Espíritu, notemos que no dice los frutos del Espíritu, no, sino dice el fruto del Espíritu es caridad o amor, gozo, paz, tolerancia o paciencia, benignidad, bondad, ¿y qué más, hermano? Fe. Entonces, la fe es el resultado de una semilla que se siembra y que da ese fruto. Entre el fruto del Espíritu está la fe. Viene como resultado de algo que se siembra. Viene como el resultado de una semilla que se siembra. ¿Y cuál es esa semilla que se siembra? Según Lucas capítulo 8, versículo 11, un texto muy conocido. Ahí el Señor Jesús, cuando habló de la parábola conocida como la parábola del sembrador, dijo, esta pues es la parábola, la simiente o la semilla, ¿es qué cosa? Es la palabra de Dios. No puede haber fe si no se siembra la semilla. No es posible y es hasta un absurdo que alguien diga, pues es que yo no necesito la Biblia, lo más importante es tener fe. ¿Cómo? Si la fe viene como resultado de una semilla que se siembra y esa semilla que se siembra en el corazón es la palabra de Dios. Y es ahí como resultado de esa semilla que se recibió en buena tierra que viene la fe. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces no puede venir fe sin la palabra o sin la semilla que es la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a seguir considerando Romanos 5, carta a los Romanos capítulo 5.
versículo 1 y 2. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es, hermanos, ser justificados? Ser justificados es tanto como ser salvos. Le voy a decir por qué. Porque nosotros, de acuerdo a nuestros pecados, no teníamos manera de ser justificados. Está escrito en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hablando de muerte o de condenación eterna. Sin duda, esa era nuestra sentencia, nuestro pago o la consecuencia de nuestros pecados, muerte, condenación. Pero hubo un santo, el Santo de Dios, el Señor nuestro Jesucristo, que según, entre otras escrituras, pero de manera muy enfática, marca cómo el Señor pagó por nosotros, y me refiero a Isaías 53. Una profecía acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, en la cual dice, mas Él herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Él pagó el precio por nosotros. Un abogado podrá defenderlo con argumentos, con recursos legales, pero nuestro Señor Jesucristo, que por cierto también es llamado abogado, nuestro abogado, Él fue más allá. Como no había manera de justificarnos porque habíamos pecado, merecíamos la muerte, entonces el Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar y pagó por nosotros. Ahí es donde somos justificados, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere este versículo 1 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí somos justificados. Versículo 2 dice, por el cual también tenemos entrada. ¿Por qué medio? ¿Y a qué tenemos entrada? A esta gracia. Fíjese bien, tenemos entrada por la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, y la gracia es la que nos salva, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está, vuelve a conectar la fe con la gracia. Escuche bien, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Si no fuera por la fe, no pudiéramos tener entrada a esta gracia. Y si no tuviéramos entrada a esta gracia, no hay salvación. Pero también, si no fuera por la palabra, cual semilla que se sembró en nuestros corazones, no pudiéramos tener fe. Entonces ahí está conectado nuevamente la palabra, la fe, que viene por el oír la palabra, y tenemos entrada por la fe a esta gracia que nos salva. Alabamos al Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, habiendo explicado qué es ser justificado, que se nos puedan quitar los pecados y no ser condenados,
vamos a entender otros textos como este de Gálatas capítulo 2. ¿Lo tenemos? Gálatas 2, versículo 16. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No, el hombre no se puede justificar por obras, sino es justificado ¿por qué, hermano? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificará. Justificados es tanto como ser salvos por medio de la fe de Cristo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque nosotros no practicamos las obras de la ley, hermano, pues no practicamos el judaísmo. Sin embargo, teníamos una creencia por nuestros padres que haciendo obras podíamos alcanzar la salvación. Es más, recuerdo que a mí entre esas cosas se me enseñaba, mira, lo que tú des a otros, si tú les das un jitomate, algo que les haga falta al pobre, al necesitado, lo que tú le des, de eso te vas a agarrar para poder entrar al cielo. Esa es la creencia, y repito, aunque nosotros no aplica lo de las obras de la ley, pero sí aplica ciertas creencias que teníamos pensando que la salvación era por obras. Pero aquí dice nuevamente que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y la fe viene ¿cómo? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 3, regresando a Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. Contesta, es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, mas por la ley. ¿Cuál ley? La ley de la fe. Así es que ahora en el Nuevo Testamento se habla de la ley de Cristo, de la ley del Espíritu, y en este texto se habla de la ley de la fe. ¿Qué es la ley de la fe? En realidad es la palabra, es el Evangelio. Versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado. Hemos dicho que ser justificado es tanto como llegar a ser salvo, llegar a ser perdonado y no ser condenado. Concluimos ser el hombre justificado, ¿por qué medio? Por fe o por la fe sin las obras de la ley. Justificados por la fe. Alabamos al Señor Jesucristo. Romanos. Bueno, vamos a otra escritura más. Ahí en Romanos 10, nuevamente Romanos 10, versículo 9 y 10. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, ¿y qué más dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. En otras palabras, es tanto como decir, si tuvieres fe
será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí está la justificación que viene por la fe. Solo que aquí usa el término creer. Es lo mismo que tener fe. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Bueno, ahí está donde alguien cree que solamente tú crees, repite esta oración conmigo, crees en el Señor Jesucristo, lo aceptas, ya eres salvo. ¿Cuál nacer de nuevo? ¿Cuál bautismo? ¿Cuál nada? No, con solo una oración que parece mágica, ya la persona es salva. Por eso es importante considerar cómo es ser salvo por gracia. La gracia viene por la fe y la fe viene por la palabra. Estas tres cosas están conectadas una con otra. No puede venir el creer sin la palabra. Y eso nos lo dice ahí el versículo 14 cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo que está diciendo que primero es necesario oír. ¿Oír qué? Oír la palabra para poder creer o para tener fe. Como lo dice el versículo 17, la fe es por el oír la palabra. No se puede creer si no se oye la palabra. Por eso el texto dice: ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? En una pregunta retórica, como diciendo, no se puede. ¿Acaso podrán creer en aquel de quien no han oído? No se puede. Es necesario que oigan la palabra para que puedan creer o para que puedan tener fe. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso Juan 3:16, un texto muy conocido, que algunos tergiversan el sentido del texto y lo aplican hasta su conveniencia. Pues mire ese texto tan conocido de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener vida eterna es tanto como ser salvo, es tanto como alcanzar la salvación, y solo por el hecho de creer. Bien, pero si se cree, no podemos llegar a creer si antes no hemos oído la palabra de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Juan 5, ahí mismo en Juan, pero el capítulo 5, versículo 24, mire lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué más? Y cree al que me ha enviado, tiene, ¿qué cosa? Tiene vida eterna. Tener vida eterna es tanto como ser salvo. Entonces alguien podrá decir, aquí solamente dice que con el solo hecho de creer. Pero ¿cómo alguien puede creer si antes no recibió o si antes no oyó la palabra y la recibió en su corazón? No se puede. Tiene que seguir este orden que dice aquí, primero oír la palabra. Por eso el texto dice, el que oye mi palabra, y habiendo oído la palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Alabamos el nombre de Jesucristo. La fe viene por la palabra. Vamos ahí a
¿Cómo, a ver más, cómo sucede esto que la fe viene por la palabra de Dios? Juan capítulo 20, ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 20. Santo es el Señor Jesucristo. Versículo 30 y 31. Amén. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas. Ahí está la escritura. Por eso la Biblia también es llamada las Santas Escrituras. Estas empero son escritas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No se pudiera cumplir este texto de tener vida, y está hablando de vida eterna, no se pudiera cumplir si estas cosas no fueran escritas. Es lo que está diciendo el texto. No pudiéramos llegar a creer sin las Santas Escrituras. Pues el texto ahí dice, estas son escritas, aquí está la palabra de Dios, se está refiriendo a las Escrituras. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo. No pudiéramos creer sin las Escrituras. Y no pudiéramos tener vida eterna sin las Escrituras. Eso es lo que está diciendo esta escritura. Gloria a Dios. Seguimos considerando, hermanos, ahí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 4 también. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús. Mas muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. ¿Cómo es que llegaron a creer? Oyendo la palabra. No hubieran podido creer si no hubieran oído la palabra. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los varones como 5,000. No se puede creer. Definitivamente no se puede llegar a creer si no se oye la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla que se siembra para que nazca ese fruto de la fe. Y por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia. Hechos 17, ahí mismo en Hechos, pero el capítulo 17, versículo 11 y 12. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús, y fueron estos más nobles, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica. Pues, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Y habiendo recibido la palabra, ¿qué pasó? Según el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Creyeron. ¿Cómo es que llegaron a creer? Habiendo recibido la palabra. Habiendo recibido la palabra que Pablo les predicó, es que llegaron a creer. No se puede creer sin recibir la palabra. No se puede tener fe sin recibir la palabra. No se puede ser salvo sin recibir la palabra de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 6. Volvemos a Juan, pero en el capítulo 6.
Evangelio según Juan, capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 45. Escrito están los profetas, y serán todos ¿qué? Enseñados de Dios. ¿Por qué medio se nos enseña? ¿O con qué se nos enseña? Con la palabra. Así que todo aquel que oyó del Padre, ¿y qué más dice? Y aprendió de él. ¿Por qué medio aprendemos de él, hermano? Por medio de la palabra. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí dice que siendo enseñados de Dios, habiendo oído del Padre, ¿y cómo oímos del Padre? Por la palabra. Y aprendió de él, aquel que aprendió de él, ¿qué dice? Viene a mí. Y venir al Señor lo es todo, hermano, porque Él dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a Hechos, capítulo 16, damos ahí un caso muy conocido de una mujer, Lidia, llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Hechos 16, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Esta mujer fue bautizada, hermano. Nació de nuevo, pero ¿cómo empezó? Dice el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, oyendo esto, el corazón de la cual, ¿qué dice? Abrió el Señor, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí estamos ahí? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué es lo que Pablo decía? ¿Qué es lo que Pablo predicaba? Por supuesto, la palabra. Y dice el 15 que debido a esto, mire lo que pasó. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y constriñónos. Fue bautizada, pero porque oyó la palabra de Dios. Por eso es que Santiago capítulo 1 nos dice que la palabra puede hacer salvas nuestras almas. Vamos allá a Santiago 1. Y no es para que alguien se confunda, de que diga, bueno, por fin, o es por gracia, o es por fe, o es por la palabra. Como dijimos al principio, estas cosas están conectadas una con otra. No se puede tener entrada a esta gracia si no hay fe. Y no se puede tener fe si no hay palabra, si no oímos la palabra de Dios primero. Por eso es que Santiago 1:21, mire lo que dice. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida o la palabra implantada, la cual, ¿de quién está hablando? ¿De qué está hablando? De la palabra, la cual puede hacer, ¿qué cosa? Salvas vuestras almas. Puede salvar nuestras almas la palabra. Es que por la palabra viene la fe.
y por la fe tenemos entrada a esta gracia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso solamente cito lo que dice Romanos 1:16. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Poder de Dios para salvación. Ahora, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1. Gloria al Señor Jesucristo. Porque vamos a ver otro punto. ¿Qué acaso estaremos dejando de lado lo que el Señor dijo en Juan capítulo 3? Que dijo: si no nacieres, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. No. Eso está también definitivamente conectado a la palabra. Y lo vamos a ver ahí en Primera de Pedro 1:23 al 25. ¿Lo tenemos? Siendo renacidos. ¿Acaso siendo renacidos no quiere decir volver a nacer? Es lo mismo que el Señor Jesús habló en Juan capítulo 3. El que no naciere otra vez, o el que no volviere a nacer, no puede entrar al reino de los cielos. Y entrar al reino de los cielos es tanto como ser salvo. Amén. Y aquí dice que somos vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué medio, hermano? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No pudiéramos volver a nacer para entrar al reino de los cielos si no fuera por la palabra de Dios. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. El mismo Evangelio que habla Romanos 1:16, que es poder de Dios para salvación. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero vamos entonces a ver lo que dice Juan 3, Evangelio de Juan capítulo 3, que también nos habla de qué hay que hacer para ser salvo. ¿Estará esto desconectado de la gracia? No, hermano, es lo mismo. Es que la gracia en la cual somos salvos, tenemos entrada a la gracia por medio de la fe, y la fe la adquirimos ¿cómo? Por medio de la palabra. Juan 3, ¿estamos ahí? Versículo, leo del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Repito, ver el reino de Dios es tanto como ser salvo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, que el que no naciere otra vez no puede ser salvo. El 4, dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere ¿de qué? De agua, se refiere al bautismo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del Espíritu? Lo del agua, pues nos está claro que es el bautismo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Primera de Pedro 3:21, me parece. Gloria a Dios, que dice: el bautismo
que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda una limpia conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Confirmo, lo dice Primera de Pedro 3:21. Entonces, pero la parte que es del Espíritu, ¿a qué se refiere? Bueno, pues vea lo que el Señor dijo en Juan 6:63. Ya que estamos ahí cerca, Juan 6:63 dice que cómo opera el Espíritu. Dice, el Espíritu es el que da vida. Para hacer posible, hermano, un nuevo nacimiento, se necesita que haya vida. Amén. Pues aquí dice, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, ¿qué cosa? Espíritu y son vida. La palabra no es tinta o letra en tinta muerta, no, hermano. La palabra de Dios es vida, es poder de Dios para salvación. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dijimos que también la palabra es vista como una semilla que se siembra. Amén. Entonces, el nacer de nuevo es recibir esa simiente de Dios, esa semilla de Dios. Y está comparándolo como cuando se da a una nueva vida en un nacimiento. ¿Acaso no sucede lo mismo, hermano? Comparando una cosa con otra. Sí. ¿Por qué? Porque acá en lo carnal hay un padre, el progenitor, ¿cierto? Acá en lo espiritual hay un padre también, nuestro Dios, el progenitor, quien engendra a sus propios hijos. Acá en lo natural se recibe la semilla, que por cierto, esa palabra en el griego, esperma, significa eso, semilla. Y empieza una nueva vida. ¿En el transcurso de cuánto tiempo? 9 meses. Por cierto que si nace antes puede nacer, pero un nacimiento prematuro requiere de muchos cuidados. Antes los ponían en botellas calientes, ¿verdad? Ahora en la incubadora, ¿sí? Y requiere muchos cuidados. Pero todo esto, hermano, nos enseña también en lo espiritual. Acá se requiere la palabra, que es la semilla, y empieza a engendrar una nueva criatura. Cuando usted oye de aquella persona que ya no es la misma, que ya no es igual, oye, hablas diferente. A mí me dijeron los compañeros, como que me doy cuenta que ya no dices malas palabras. ¿Qué está pasando contigo? Ya no quieres las invitaciones a tomar. ¿Qué pasa contigo? Pues es que se está engendrando una nueva criatura. Y por cierto, así como el niño, el bebé, viene en una placenta que es algo muy similar a una bolsa de agua, es muy similar, es muy parecido a eso. Bueno, pues a través del agua viene el nacimiento. Y lo mismo en lo espiritual. Cuando llega el bautismo es como cuando llega el parto, nace una nueva criatura. Por eso es que Primera de Pedro 1:23, texto que ya leímos, dice, siendo vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios.
Amén. Santiago, nuevamente Santiago, pero en el capítulo 1, versículo 18, mire lo que nos dice. Bueno, leemos el 17 para ver el contexto de quién viene hablando. Santiago 1, 17 y 18 dice: en el nombre del Señor Jesús. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, o sea, ¿quién Él? El Padre, nuestro progenitor. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, lo primero de sus criaturas. Cierto que todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Somos engendrados por la palabra de verdad. Y es que por la palabra viene la fe, y por la fe tenemos entrada a esta gracia, por la cual somos salvos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vemos ahí en Hechos capítulo 13, libro de los Hechos capítulo 13, versículo 26. Dice: en el nombre del Señor Jesús, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra. ¿Cuál palabra? De esta salvación. O sea que por la palabra viene la salvación. No pudiéramos tener fe si no fuera por la palabra, y no pudiéramos entrar a la gracia si no fuera por la fe, y no pudiéramos ser salvos si no fuera por la gracia de Dios. ¿Se fija cómo se va entrelazando? La salvación viene por la gracia de Dios, y la gracia, tenemos entrada a la gracia por la fe, y adquirimos fe por medio de la palabra de esta salvación. Por eso a Timoteo se le dijo allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está. Por las sagradas escrituras alcanzamos la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Alabamos su nombre. Gloria a Dios. Primera a los Corintios 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Mire lo que nos dice ahí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no, creísteis en vano. Reteniendo la palabra es que somos salvos. Es lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Después de las cartas a Timoteo está la carta del apóstol Pablo a Tito, antes de Filemón y antes de Hebreos. Estamos ahí, 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios que trae, ¿qué cosa?
salvación a todos los hombres se manifestó. Ahí está. ¿Será la misma gracia que nos salva que dice allá Efesios 2:8, por gracia sois salvos? Sí, es lo mismo, porque aquí dice que la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres. Y esta gracia, hermanos, se manifestó haciendo ¿qué cosa? Enseñándonos, dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente o piadosamente. La gracia de Dios, hermano, nos enseña, nos sigue enseñando, hermano. Y es que alguien dice, ya no necesitamos hacer nada. Somos salvos por gracia, no viven en santidad, no se congregan, no dicen que son salvos por gracia. Pero es que el ser salvo por gracia trae una evidencia. La gracia de Dios que trae salvación nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo de manera santa, de manera piadosa. Entonces, si alguien se llena la boca diciendo, yo soy salvo por gracia y no necesito nada más, bueno, hay una evidencia. Vive sin renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. En otras palabras, vive de acuerdo a los deseos del mundo. Vive sin santidad. En realidad, ¿está ahí la evidencia de que ha sido salvo por gracia? No, no hay ninguna evidencia, porque si así fuera, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo templada, justa y piamente. Ahora, esto viene como una consecuencia de, no renunciamos a los deseos mundanos para ser salvos, sino que renunciamos a los deseos mundanos porque somos salvos. ¿Se fijan dónde está la diferencia? No se trata de primero renunciar a los deseos mundanos para ser salvos, no, es que esto ya viene como una consecuencia de haber sido salvo por gracia. La misma gracia nos enseña a vivir de una manera agradable delante de Dios. Entonces nos apartamos de los deseos mundanos precisamente porque somos salvos por gracia. Romanos capítulo 6, y ahí terminaremos en esa escritura. Romanos 6, versículo 1 al 4. ¿Estamos ahí? Pues, ¿qué diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Es una pregunta con retórica. Y contesta en el versículo 2, en ninguna manera. O sea, si ya estamos en la gracia, hermano, no podemos seguir en el pecado. No, en ninguna manera no podemos perseverar en el pecado, lo está diciendo el versículo 2. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida. Y los siguientes versículos, hermano, hablan de cómo vencemos el pecado. Pero vamos a resumir ahí en el versículo 12 al 15.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues, ¿a qué se debe esto que el pecado ya no se puede enseñorear de vosotros, hermano? A que ya no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. En este versículo, sí, es este versículo 14, donde terminamos, hermano, y donde nos enseña que estar bajo la gracia es que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya no domina en nosotros, sino nosotros dominamos sobre el pecado. Eso es estar bajo la gracia, porque la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este mundo santa y piadosamente. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces vemos, hermano, cómo están interconectados lo que es la gracia, la fe y la palabra. Porque no se puede entrar a la gracia si no se tiene fe, porque es por medio de la fe que entramos a esta gracia. Pero no se puede tener fe si no es por la palabra, porque la palabra es la que produce fe en nosotros.